Hola compañeros y compañeras de viaje, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal Léxico Atrae Éxito. Ya sabéis, un canal donde aprendemos a hablarnos bien a nosotros y a nosotras mismas y también a comunicarnos bien con nuestro entorno, con los demás. Y empezamos el vídeo como siempre con la primera sección, Sergio Fernández. Empezamos siendo el primer paso del ser, hacer, tener. Ya sabéis la dinámica, cogemos una página al azar de este libro de Sergio Fernández, Vivir sin miedos. Como siempre decimos, hay que gestionar el miedo, pero no tener miedos que nos bloqueen y no meter miedo a los demás. Cogemos una página al azar y a ver qué nos inspira la expresión, el concepto que encontremos que nos inspira de desarrollo personal. Hacemos así. Y por ejemplo, esta que está en negrita, que dice así: si está peleado con la vida, solo puede haber un perdedor. ¿Adivináis quién? Usted, vosotros. Si está peleado con la vida, si estamos peleados con la vida, solo puede haber un perdedor, usted. ¿Qué nos puede inspirar esta frase? Pues que la vida es más que nosotros, más que el ser humano, más que toda la humanidad. La vida nos da la vida, valga la redundancia, y nos la quita. Por lo tanto, estar peleada con la misma vida es ir en contra, ir contra natura, contra la propia vida. Y Sergio Fernández aquí se refiere a la queja constante. Es decir, cuando estamos peleados con la vida, se refiere a que estamos continuamente quejándonos más que valorando lo que tenemos. Por lo tanto, el ejercicio que deberíamos hacer aquí, o uno de los ejercicios, sería menos quejarnos de lo que nos pasa y, valorar más lo que tenemos. Repito la frase: si estás peleado con la vida, solo puede haber un perdedor. Usted siempre vas a perder. Siempre que te enfades con la vida, vas a perder, vamos a perder. Y vamos ahora con la segunda sección, ya sabéis, Tips on the Streets, ya sabéis, comentarios a pie de calle, comentarios que escuchamos en la calle, en transporte público, privado, en casa, carteles que nos llamen o letreros que nos llamen la atención con alguna frase. En este caso, iba el otro día en el tren y había un cartel que ilustraba la Feria del Gamer de hace unos meses, concretamente de noviembre, y la frase, el eslogan ponía: desbloquea el siguiente nivel. Desbloquea el siguiente nivel. Bueno, ¿qué puede significar? En este caso era para la Feria del Gamer, para los y las gamers. ¿Qué significa el siguiente nivel para un gamer? Pues implica evolucionar de un juego casual pues a uno más inmersivo, competitivo o técnico. Y esto se logra, ¿cómo se puede lograr? Pues se logra mejorando el rendimiento del hardware, es decir, gráficos y periféricos, perfeccionando la mentalidad, disciplina, análisis de errores, aumentando la dificultad del juego, es decir, pasar de novato o de novatos a expertos, o profesionalizándonos, es decir, irnos a los juegos o a los deportes electrónicos, los llamados eSports. Bien, pues hablando de desbloquear, vamos a intentar desbloquear una nueva actitud negativa de las que nos propone en su baraja de cartas Paula Jiménez Huertas, la filóloga Paula Jiménez Huertas, una baraja ilustrada por Elizabeth Pons. Ya la presentamos en el anterior vídeo, ya sabéis, una baraja que contiene 48 personajes de actitud negativa y 22 arcanos, 22 recursos para afrontar, esas negatividades. Cogeremos un personaje negativo al azar, de actitud negativa, y luego escogeremos también al azar un recurso para poder relacionar y afrontar esa actitud negativa. Así que barajamos y cogemos, por ejemplo, el escalador, la carta del escalador. Como decíamos en el anterior vídeo, la niña rubia que vemos siempre significa nuestro alma que está mirando, compartiendo o ignorando esa actitud negativa. Vamos a ver qué significa el escalador.
El escalador, vamos al índice. El escalador, lo encontraré, sí, página 109. Sería el escalador. El escalador, leemos un trocito al principio de su perfil. El escalador está atado a su ilusión. No es libre. En cuanto cree descubrir una oportunidad en su entorno, rápidamente se inquieta, saca el material de escalada y se pone en marcha. Mientras asciende, crea expectativas sobre sí mismo para alcanzar una meta que le permita creer que es alguien que no es. Esta actitud le mantiene en estrés permanente, en un estado de constante tensión, pendiente de una cuerda de la que cuelga literalmente su vida. Esto sería parte del perfil del escalador. Y ahora vamos a ver un recurso para afrontar ese perfil negativo del escalador, de estar en constante tensión porque quiere ascender. Cogemos este recurso que es el perdón. El recurso del perdón. Y vamos a ver qué nos dice Paula acerca del perdón. Dice así: practico la aceptación y dejo de resistirme a las pruebas que me presenta la vida. ¿Cómo podemos relacionar este recurso del perdón con esa actitud negativa del escalador? Practico la aceptación y dejo de resistirme a las pruebas que me presenta la vida. Es decir, en vez de intentar tensionar los procesos, cualquier movimiento que haga hacia un objetivo, lo que hago es aceptar, me rindo a la vida y voy un poquito más tranquilo por el camino de mi existencia. Practico la aceptación y dejo resistirme a las pruebas que me presenta la vida. Bien, pues ahí quedaba ese perfil negativo, el escalador, y un posible recurso para afrontar esa actitud negativa que es el perdón. Y vamos ahora con la tercera sección, que ya sabéis cuál es: ir a los derechos humanos para ir derechos los humanos. En este vídeo leemos el artículo número 5 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, artículo número 5, que dice así: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Os lo repito: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, no tenemos que sufrir, pero sí esforzarnos para avanzar. No al sufrimiento en nuestra vida, sí al esfuerzo en el proceso de la consecución de nuestros objetivos. Pues veamos lo que dice al respecto Garry Kasparov en su libro Cómo la vida imita al ajedrez, sobre cuando habla de la innovación, es decir, del esfuerzo, la innovación entendida como el esfuerzo por crear algo nuevo. Dice así: debemos preguntarnos, ¿existe una forma distinta de abordar este asunto? Pensemos primero en el objetivo, concretar el objetivo. Luego en los medios, y permitámonos considerar ideas nuevas. Aquí entra la innovación: considerar ideas nuevas y experimentar métodos alternativos. Todos conocemos muy bien nuestros propios problemas, de modo que nadie está mejor cualificado para descubrir soluciones innovadoras para ellos. No sucederá de la noche a la mañana, pero si seguimos esforzándonos, no sufriendo, acabará sucediendo. Es tan poco veraz la historia de la manzana que le cayó encima a Isaac Newton como la leyenda americana sobre Washington y el cerezo. Bien, pues aquí Kasparov lo que nos propone es preguntarnos maneras alternativas de solucionar nuestros problemas, nuestros retos diarios, y luego al final dice: es tan poco veraz la historia de la manzana que le cayó encima a Newton como la leyenda americana sobre Washington y el cerezo.
Y os voy a explicar estas dos historias que tienen relación con el esfuerzo que no se ve y el aparentar esforzarse. Bien, pues sobre la historia de Newton, Isaac Newton y la manzana en la cabeza. La famosa historia de que a Isaac Newton le cayó una manzana en la cabeza, fruto del cual él descubrió la ley de la gravedad. Bien, parece ser que es un mito exagerado, no es un hecho literal que le cayera la manzana en la cabeza, aunque se basa en un suceso real. Bien, el origen. Newton le contó a sus conocidos que la idea surgió al observar una manzana, no es que le cayese una manzana en la cabeza, sino él observó una manzana caer en su granja y él se preguntó por qué la fruta siempre cae perpendicular al suelo. Newton se preguntó eso. Bien, el mito, no hay pruebas de que la manzana golpeará su cabeza. La idea de un momento eureka, ese momento en el que se nos ocurre una idea extraordinaria, repentina, realmente es una simplificación. Aquí viene lo del esfuerzo que no se ve. Es una explicación, una simplificación de años de estudio formal y cálculo sobre el movimiento de los planetas. Es decir, hasta que llega ese momento oportuno, ese momento eureka en el que parece que se nos ocurre una idea extraordinaria, resulta que detrás de esa idea hay un montón de años de formación por parte de la persona a la que se le ha ocurrido esa idea. Años de esfuerzo antes del resultado concreto o del momento eureka. Eso sobre la historia de Newton y el mito de que le cayó la manzana en la cabeza. Y luego sobre la historia de Washington, de George Washington, el presidente de Estados Unidos, y el cerezo. Bien, pues esta es una famosa leyenda estadounidense del siglo XIX, narrada por Mason Luke Wins, que quiere retratar la honestidad del primer presidente de los Estados Unidos. Como decimos, es una leyenda. La leyenda se cuenta que de niño George Washington recibió un hacha y jugando cortó un cerezo que era muy apreciado por su padre. La confesión, vamos por paso, la leyenda, la confesión, la moraleja y el significado. La confesión, ante la pregunta de su padre sobre quién había cortado el árbol, el cerezo, George Washington respondió: no puedo decir una mentira, padre, he sido yo con mi hacha. La moraleja, el padre de Washington no se enfadó, valorando más la honestidad de su hijo y valentía que la pérdida del árbol. ¿Y el significado? Bien, pues como decíamos, era una leyenda. Esta historia fue popularizada para enseñar valores, por una parte, valores como la honestidad e integridad a los niños estadounidenses, pero también por otra parte fue creada para ensalzar un poco la figura del líder estadounidense. Y aquí es donde quiero hacer hincapié sobre aparentar, ¿no? Que a veces se ensalza, se exagera, ¿no? Una acción de una persona, o incluso se dice que ha hecho cosas que no ha hecho con esfuerzo, y el contraste con esos años, con muchos años de esfuerzo para llegar a una idea, con el darte con una idea que no es tuya y el aparentar que te has esforzado durante mucho tiempo. Vemos la diferencia. ¿Realmente te esfuerzas o no te esfuerzas? ¿Aparentas que te has esforzado o te esfuerzas de verdad? Bien, vamos ahora con la cuarta sección, que es Te doy mi palabra, y comienza así. Ambos teorizan sobre sus hazañas para aceptar o evadir su responsabilidad. Son inocentes de sus errores porque la curva no estaba señalizada, o son culpables por no conducir con calma para ver los peligros de la carretera. Este es el final de la sinopsis del libro Las curvas no señalizadas, del escritor de Hospitalet de Llobregat, Lluís Jurba Torre. Al final de la sinopsis podemos leer lo que os acabo de comentar. Bien.
Bien, pues vamos a buscar un párrafo en esta novela de Lluís Llurba, Las curvas no señalizadas. Vamos a buscar un párrafo que nos inspire en la promesa, de hacernos la promesa de que nos mantendremos fieles a nuestro propósito de vida. En esta sección queremos, por eso se titula Te doy mi palabra, vamos a buscar inspiraciones en el texto, en el contenido de esta novela, para, digamos, nos inspire la promesa de mantenernos siempre fieles a nuestro propósito de vida. ¿Cuántas veces tenemos un objetivo, un gran sueño, una gran meta, y como parece que no acaba de llegar, lo cambiamos continuamente y nunca acabamos, evidentemente, de lograr nuestro propósito de vida? Bien, pues nos vamos a la página 65 y dice así, es cortito: el arrepentimiento había marcado gol en la prórroga del partido, pero lo había hecho con toda la potencia para vencer al equipo rival. Os lo repito, el arrepentimiento había marcado gol en la prórroga del partido, pero lo había hecho con toda la potencia para vencer al equipo rival. Y de este pequeño texto cogemos la palabra arrepentimiento, y la relacionamos con nuestro propósito de vida o misión de vida. Y os hago la pregunta: ¿sabéis cuál es la cosa de la que más se arrepiente la gente antes de morir? ¿De qué se arrepiente la gente antes de morir? No es de haber ganado poco dinero, no es de haber disfrutado poco del sexo, no es de haber sido famosa o con poder. Se arrepiente, la cosa de la que más se arrepiente la gente es de no haber sido ellas mismas. Según estudios en cuidados paliativos, el mayor arrepentimiento antes de morir es no haber tenido el valor, la valentía de vivir una vida fiel a uno mismo, eligiendo las expectativas ajenas sobre los propios deseos. ¿Cuántas veces la gente vive la vida de los demás y no la suya propia? Es lo que nos viene a decir. Otros arrepentimientos comunes o que vienen después de este sería el de haber trabajado excesivamente, coloquialmente haberte matado a trabajar para conseguir muy poco, no expresar emociones, muy importante, expresar cuando conversamos, no solo decir palabras o dar información, sino que vaya acompañada de emociones, emociones equilibradas. Descuidar amistades y no permitirse ser más feliz. Pero como digo, el mayor arrepentimiento no haber sido uno mismo. Bien, y esto va un poco relacionado con regresar a uno mismo. Tenemos tanto estímulo externo que estamos como continuamente saliendo. Pues va en relación con el alinearse lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es nuestra coherencia e integridad interior, estar con nosotros mismos en esa coherencia y luego expresarla al mundo. O en vez de alinearse, alienarse, que es decir, salirnos de nosotros para vivir los objetivos de otras personas. ¿Vale? Diferencia entre alinearse es estar en uno mismo, alineado, lo expresamos al mundo para la mejora de la convivencia, y alinearse es estar siempre fuera de nosotros. Nosotros no somos nosotros mismos. Bien, esto tiene también relación con tener ideas y confrontarlas con los demás. Las ideas son abiertas y se actualizan, o tener una ideología. Las ideologías son cerradas y no se actualizan. Nos alineamos, tenemos ideas, pero las compartimos con los demás, y de nuestras ideas y las ideas de los demás sacamos nuevas ideas para la mejora de la convivencia. Si tenemos ideologías, realmente ya una ideología ya nos dice que no nos estamos saliendo de nosotros mismos, porque nosotros tenemos ideas, no hay ideologías, para coger una ideología que es algo que ha inventado otra persona. Y las ideologías no se contrastan, sino son cerradas
y nos actualizan. Siempre es un relato cerrado. Por lo tanto, nos alineamos, estamos en nosotros con ideas para compartir y confrontar y actualizar con los demás. Y vamos ahora con la quinta sección, penúltima sección, que es leyendo un libro de lo que me libro, y en este vídeo comentamos la novela de Agatha Christie titulada en castellano Destino desconocido. Su título original en inglés, Destination Unknown. Su año de publicación, 1954. Y los investigadores e investigadoras, el detective inglés Jessop, la protagonista de esta historia, Hilary Craven, y autoridades como el capitán de policía de París, Leblanc, y el coronel y policía inglés, Wharton. Bien, vamos a hacer una sinapsis de la sinopsis, 5 puntos, para hacernos una idea, para orientarnos de qué va esta novela, Destino desconocido. Primer punto, en uno de los lados del telón de acero, un grupo de científicos quiere crear un mundo nuevo. Segundo punto, la protagonista, desilusionada de todo, quiere quitarse la vida. Tercer punto, un espía le ofrece a la protagonista una manera curiosa de morir. Cuarto punto, la novela fue escrita durante la Guerra Fría, reflejando el temor de la fuga de cerebros hacia el bloque soviético. Y quinto punto, la trama transcurre en diversos lugares, incluido Marruecos. Esta dinámica se aleja de las casas de campo inglesas, muy típicas en la mayoría de novelas de Agatha Christie. Bien, pues vamos a leer un pequeño texto para ver qué nos inspira, qué recursos nos inspira para resolver nuestros retos diarios. Y dice así el texto: su rostro pensativo no denotaba expresión alguna y era muy pálido, como corresponde a quien vive la mayor parte del día bajo la luz artificial. Este hombre, como pueden comprender, era un hombre de interiores, de mesas de despacho y de ficheros. El hecho de que para llegar a su oficina hubiera de atravesar varios intrincados corredores subterráneos era en cierto modo comprensible. Sería difícil precisar su edad. No parecía viejo ni joven. Su cara era fina y sin arrugas, y sus ojos reflejaban un gran cansancio. Ahí quedaba ese pequeño texto y vamos a ver, lo partimos en trocitos, en 5 pistas para ver qué recursos nos inspira para resolver nuestros retos diarios, como decimos. Bien, su rostro pensativo no denotaba expresión alguna y era muy pálido, como corresponde a quien vive la mayor parte del día bajo la luz artificial. Pues nos puede inspirar disfrutar lo más posible de la luz natural, en las estancias y en el exterior. Este hombre, como pueden comprender, era un hombre de interiores, de mesas de despacho y de ficheros. Bien, pues nos puede inspirar disponer de un lugar concreto para estudiar o trabajar, y de un cierto orden de las cosas. El hecho que para llegar a su oficina hubiera de atravesar varios intrincados corredores subterráneos era en cierto modo comprensible. Bien, pues nos puede inspirar que el camino hacia nuestros objetivos nunca será el planeado. Puede ser parecido, similar, pero nunca el planeado. Sería difícil precisar su edad. No parecía viejo ni joven. Pues nos puede inspirar a hacer el ejercicio de averiguar la edad cronológica de las personas y también su edad biológica. Puede ser un divertido juego. Y por último, su cara era fina y sin arrugas y sus ojos reflejaban un gran cansancio. Pues nos puede inspirar el ejercicio de mantener una mirada siempre descansada, pero a la vez curiosa. Y vamos con la última sección, la sexta, que se titula "Chiste en el desarrollo presionar". El chiste
en este vídeo es el siguiente. Le dice una persona a otra: hola, ¿tiene algún trabajo para mí? Y la otra persona le responde: puede ser, ¿le interesa dejar dinero? Y le dice: ¿dejar dinero? Pero si yo busco que me lo den. Bien, pues abrimos el libro de la doctora en Bellas Artes Miriam Subirana, su libro Atreverse a Vivir, para hablar del dinero, concretamente de la avaricia. Lo que vamos a hacer es una distinción entre egoísmo, egocentrismo y egolatría, y luego una diferencia entre tacañería, miseria y codicia. Pero primero vamos a leer un pequeño texto de este libro Atreverse a Vivir sobre la avaricia, que dice así: cuando hay egoísmo, hay avaricia. Queremos tener y poseer más, lo cual genera un estado de expectativa y ansiedad. Llenamos nuestras vidas de cosas y de objetos para encubrir carencias más profundas. Luego tenemos miedo a perderlos. Generamos expectativas de todo tipo y cuando no se cumplen reaccionamos con ira, frustración o decepción. ¿Os suena de algo estas actitudes, estas reacciones? Bien, pues desde el libro Atreverse a Vivir hemos leído ese pequeño texto y ahora vamos a hacer una diferencia entre egoísmo, egocentrismo y egolatría. Egoísmo, según la RAE, y inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse de los demás. Todo para mí. Egocentrismo, exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como centro de la atención y actividad generales. Todo gira en torno a mí. Yo soy el más importante de este mundo. Los demás no cuentan. Los demás tienen que ser mis seguidores, mis fans. Y egolatría, culto, adoración o amor excesivo de sí mismo. Yo es que ya no me vale con que los demás me idolatren, sino que ya me idolatro yo a mí mismo, me quiero excesivamente. Bien, y ahora vamos a ver la diferencia entre tacañería, miseria y codicia, que son tres palabras relacionadas con la avaricia. Tacañería, la miseria o avaricia extrema, y la codicia difieren en la intensidad y el motivo del apego al dinero. La tacañería escatima gastos por miedo o costumbre. La miseria acumula obsesivamente por inseguridad y desconfianza, privándose de necesidades básicas, mientras que la codicia es el deseo desmedido por adquirir más riquezas, a menudo sin límites éticos, es decir, pisando a quien haga falta. Bien, un ejercicio para atrevernos a vivir, ¿no?, sin avaricia. El desequilibrio positivo, es decir, entendido como dar antes que recibir, no entendido como un saldo a favor. El desequilibrio positivo es un saldo que yo tengo en mi favor, no como una inestabilidad que nos impulse a salir de la zona de confort, no, entendido como dar antes que recibir. Parece contradictorio, es decir, he escuchado muchísimo la frase: si a mí no me dan, yo no doy. Vale, parece como normal o lógico, pero si uno piensa, dice: si a mí no me dan, yo no doy, ¿quién va a dar primero? ¿A quién tendrá que dar el primer paso para dar? Por tanto, ese desequilibrio positivo significa: damos, somos generosos, porque creemos que la vida es abundante, y así volvemos a recibir lo que hemos dado. Pero no porque cuando demos estemos interesados en que nos devuelvan, sino porque entendemos que la vida es abundante, hay de todo para todos y constantemente. Atreverse a vivir, lo mismo que decíamos antes, un título muy sugerente. ¿Te atreves a vivir? ¿Te atreves a ser tú mismo o tú misma? Bien, pues nos vamos despidiendo. Nos despedimos como siempre con el consejo de mi abuela. Ya sabéis, no habléis mal de nadie,
no habléis mal de nadie, y menos si no está presente. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Hasta entonces, un besazo y un gran abrazo. Chao.